Bueno, con este video vamos a comenzar la fase de la preparación de los datos. Vamos a navegar a través de la terminal o del Anaconda Prompt hasta nuestro proyecto, a activar JupyterLab y leer los datos. Los datos van a estar en un archivo comprimido, como los descargaron, es en que esa terminación JZ significa que están comprimidos utilizando este formato de gzip. Y vamos a llegar a nuestro proyecto, vamos a abrir nuestros datos. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Estos videos vamos a tratar de mantenerlos cortos para que sean más modulares. Así que si después tienes algún problema con una sección específica de este proyecto, puedes visitar el video específico para esa parte. Entonces, estamos en nuestro Anaconda Prompt. Como pueden ver, este guioncito, como la parte de arriba de la ñ, significa que estamos en el home, en el hogar, en la parte principal, donde comienza nuestro espacio de navegación. Este guioncito significa que estamos en nuestro home, donde comienza todo, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es el Change Directory. Tenemos que navegar hacia donde está nuestro proyecto. Como lo habíamos dicho antes, estamos en Desktop. Ahí es donde yo creé mi proyecto Desktop. Y luego le pongo Enter. Ya estoy en Desktop. Como pueden ver, cambió el guión a Desktop. Entonces pongo CD y le voy a poner censo, pandas-censo. Cuando hago clic en Tab, se autocompleta. Entonces, si escribo PA, se va, y pandas censo es el único folder que tengo que tiene las letras PA, entonces automáticamente se va a crear, se va a autocompletar ahí. Entonces le ponemos Enter, ya estamos aquí, pero como pueden ver, estamos en el entorno base de Anaconda, entonces tenemos que activarlo. Tenemos que activar el de nuestro proyecto. Vamos a tomar unos segundos para que ustedes piensen cómo lo hacemos. Vamos a hacer conda activate censo. Ahora estamos en el entorno censo que ya hemos creado en videos anteriores, ¿verdad? Ya estando aquí, ya estando en nuestro proyecto, vamos a activar JupyterLab. Vamos a abrir nuestro JupyterLab. Y como pueden ver, automáticamente se abre una ventana en el navegador. Como pueden ver, estamos aquí en nuestros archivos. Vamos a ir a Notebooks, vamos a entrar al de Data Prep, que es el que estábamos trabajando antes. Vamos a hacer, miren, podemos hacer, vamos a cerrar para tener nomás este notebook abierto. Ya actualizamos el texto de nuestro notebook. Vamos a ver, hablamos un poco sobre cómo leer datos comprimidos. La biblioteca estándar de Python incluye la biblioteca gzip. Entonces, no necesitas instalar esta biblioteca gzip, ya viene con nuestro Python. Entonces, vamos a importarla para utilizarla y vamos a hacer esto que se llaman context managers. Cuando estás abriendo un archivo de manera programática con Python, con R, con C, con lo que tú quieras, tienes que recordar cerrar ese archivo. No quieres abrirlo y dejarlo abierto. No es como si lo abrieras en una aplicación cuando le haces doble clic. Es algo distinto. Y cuando estás abriéndolo de manera programática, también tienes que especificar si lo estás leyendo si lo estás abriendo en modo leer, que es read, o escribir. Si lo estás abriendo el archivo para escribir en el archivo o para leer nomás datos. La B significa de binary, entonces es cuando estás abriendo algo en binario, no en texto o no en algún otro formato, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es en nuestras bibliotecas que vamos a importar pandas porque lo vamos a utilizar. Vamos a importar pathlib y path, que es la manera en la que vamos a poder navegar en nuestros datos. Eso vamos a verlo en otro video. Y vamos a importar gzip también. Import gzip. Esta herramienta de from herramientas import árbol es una
Es un pequeño script que incluimos y es una pequeña función que nomás nos muestra los datos de los archivos en un path que le pasemos. Entonces vamos a ejecutar esta celda. Para ejecutarla ponemos play o shift enter o shift return. Estamos creando estos paths que son variables constantes, son simplemente una variable para no tener que escribir punto datos brutos cada vez que queremos escribir algo. Entonces, más adelante vamos a hablar de eso. Vamos a ejecutar esto. Yo le voy a poner shift return. Ven como aquí ya se ejecutó esa celda. Esta función de árbol, veamos lo que hace. Le pasamos un path, una string que le dice hacia dónde va. Esta es la, entre comillas, dirección de esta carpeta. Y lo que hace es ir a esa carpeta y mostrarnos todos los archivos que están ahí. Como pueden ver, aquí está nuestro archivo de datos, mexico.dta.gz. .dta es que es un formato de datos en Stata. En el siguiente video vamos a hablar de eso. .gz es que está comprimido en formato gzip. Entonces, para abrirlo no podemos utilizar pandas directamente. Vamos a utilizar esta parte, esta fórmula de Python, que importamos gzip y vamos a hacerle with o con gzip.open. Abrimos un archivo, lo abrimos en read y le vamos a dar un nombre. Y dentro de este contexto vamos a ejecutar algo de código, ¿verdad? Y esto lo que hace es abrir el archivo y cerrarlo automáticamente cuando se ejecute esta parte del código. Entonces tú no te tienes que preocupar de tener que cerrar el archivo o dejarlo abierto por accidente. Entonces vamos a hacerlo aquí. Vamos a ponerle with gzip.open. Vamos a pasarle datos brutos. Y lo bueno de Pathlib es que tiene estos métodos, este objeto path. Le puedes pasar join y luego poner tab. Cuando estás en Jupyter, si le pones tab, se autocompleta. Tab. Y todos estos tips vamos a estar incluyéndolos en la guía técnica si compraste esa versión del curso, pero si no, te recomiendo que los vayas escribiendo porque son muy útiles y es lo que diferencia a alguien que está comenzando, a alguien que es más principiante, a alguien que ya tiene unos meses o unos años trabajando con esto. Son esos atajos pequeños los que te liberan tu tiempo para poder ser mucho más eficaz y eficiente y efectivo en tu trabajo. Entonces le ponemos join path, eso significa adjúntale otro pedacito. Le vamos a pasar mexico.dta.gz. Fuera de esa función, ¿cómo lo vamos a leer? Va a ser read. Vamos a abrirlo en modo read porque vamos a leerlo. As y le pasamos un nombre. Archivo datos. Entonces, la variable archivo datos contiene lo que se abra de este archivo. Y dentro de este contexto, vamos a ponerle datos es igual a pd, porque es con pandas, read stata, porque así es como se lee los archivos. En pandas puede ser read-csv o SAS o SQL o muchos otros formatos. En otro video vamos a hablar de eso. Entonces, read stata y en lugar de pasarle, si le ponemos Shift Tab, podemos ver las opciones. Todos los argumentos que esta función tiene, recibe un file path o que es lo que le vamos a pasar. O si le quieres pasar, así que convierta las fechas, que convierta los categóricos, el índice, etcétera, etcétera. Ahorita lo único que vamos a hacer, porque nos funciona por todo lo que tiene por default, es nomás pasarle archivo-datos y vamos a ejecutar esto, Shift Enter. Y como pueden ver, este asterisco aquí significa que está ejecutando esa celda
Ya que termine de ejecutar, se va a cambiar el nombre a un número y va a mostrarnos el paso en el que estamos. Ahora ya es 4. Si lo volviéramos a ejecutar, se volvería 5, porque es el quinto paso que hemos hecho, ¿verdad? Entonces, ya hemos leído nuestros datos. Ahora están en un objeto pandas, en un data frame de pandas, porque pandas leyó este archivo de data y están en nuestra variable datos. Y porque lo utilizamos dentro de este contexto, ya se cerró el archivo, no nos tenemos que preocupar de nada. Lo único que tenemos que hacer, ya podemos trabajar con estos datos. Le podemos poner datos, le vamos a poner head y vamos a hablar de eso en el siguiente video, pero ponemos head, shift, return y voilà. Tenemos nuestros datos listos para trabajar con ellos en nuestro proyecto. ¿Y por qué los mantenemos en formato gzip? Podemos ver en nuestros datos brutos. Estamos en formato gzip. Tu computadora probablemente puede abrir este archivo automáticamente. Si le haces doble clic, probablemente tienes una aplicación ya que automáticamente abre y extrae el contenido de esto en tu computadora local. Pero es completamente innecesario. Y la razón por la que lo estamos manteniendo en archivo comprimido es porque tenemos la ventaja de que con Python, con esta línea de código, literalmente una sola línea de código es lo que estamos agregando, podemos leerlos directamente desde este archivo comprimido y nos ahorra memoria y nos ahorra espacio. Y si queremos compartirlos o moverlos, subirlos a Google Drive, subirlos a Dropbox, mandárselos a alguien, no necesitamos comprimirlos y luego enviarlos. Ya están estos comprimidos. Nos ahorramos un paso extra y lo único que estamos haciendo es activar escribir una línea extra de código y simplemente nos ahorra memoria. Eventualmente, en ese proyecto, este archivo de México es nomás como 70 megabytes. Si lo abrimos, puede que sea hasta 200, ponle. Pero si este es un solo proyecto, ya son 200 megabytes. Si tenemos 5 proyectos iguales, ya es 1 gigabyte de memoria. Si usáramos el archivo completo que eventualmente vamos a utilizar, que son 350 megabytes, y lo extraemos, puede que sea 600, 700, 1 gigabyte de memoria. Y si hacemos 5 proyectos así, ya son 5 gigabytes de memoria. Entonces, es nomás buena práctica que si no necesitas descomprimir tus datos, si no necesitas extraerlos de su archivo comprimido, no te cuesta nada mantenerlos en comprimidos y de manera programática automáticamente acceder a estos datos. Bueno, pues ya que tenemos nuestros datos listos para trabajar en nuestro proyecto, en el siguiente video vamos a hablar sobre la exploración visual de estos archivos y también vamos a hablar un poco sobre este formato. En otro video vamos a hablar de qué se trata este stata o .dta.